Así que lo estamos saludando a Marcelo Cantelmi, que es editor jefe de Política Internacional del diario Clarín. Hola Marcelo, acá Damián Schwal, Martín Pitaluga, Laura Bajás, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Bueno, tal? muchas gracias por estar con nosotros, Marcelo. Bueno, antes de arrancar con algunos de los temas más relacionados a la ONU y demás, queríamos preguntarte por lo que vos, bueno, obviamente como editor jefe de un diario tan importante como Clarín y un hombre de la política internacional, estás obviamente ocupando todo el tiempo, que es lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Y nos gustaría saber tu análisis sobre esta jugada, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, esta operación militar israelí de liquidar a Hassan Nasrallah, al jefe de Hezbollah. ¿Cómo lo analizás en este contexto? ¿Por qué Israel cruza, si se quiere, una línea roja que durante muchos años prefirió no pasar? Sí, en realidad de los dos lados hubo bastante límite para no cruzar. Hay un detalle importante alrededor de esta operación del gobierno de Benjamín Netanyahu, que es el Edén hacia Estados Unidos. Estados Unidos es informado cuando los aviones estaban volando, no se le indicó estratégicamente antes. Ya Netanyahu en general no hace en absoluto caso a Estados Unidos y avanzó en este enorme éxito militar para Israel. Realmente le pegó en el corazón estratégico de Irán, en manos de este individuo que hacía más de exactamente 32 años y algunos meses, la mitad de su vida, que dirigía Hezbollah, que es una organización extremadamente importante, un partido político en Líbano con sus diputados y demás, pero con un brazo armado famoso por su capacidad militar, un real ejército y una estructura en realidad muy reaccionaria para el Líbano. Pero lo mata porque de esta manera desarma a uno de los principales jugadores de este eje de resistencia que armó precisamente Irán. El Hezbollah nace en la primera guerra del Líbano en 1982 por una creación de Irán como resistencia precisamente a la presencia de Israel ahí. Israel en ese momento se lanza al Líbano con la intención de atacar, y lo logra, y expulsar a los palestinos de Yasser Arafat, que eran una estructura muy conocida de la resistencia palestina, poco religiosa, muy pragmática, y al sacarlos de ahí, bueno, crece esta estructura ultraislámica ligada necesariamente a sus creadores, con la intención, a diferencia de los palestinos, planteada de destruir a Israel, digamos. Irán y sus seguidores son estructuras que sostienen que, de una manera muy fascista, que hay que destruir a Israel para resolver el problema de Oriente Medio. Los palestinos, en cambio, en el año 82, los que gobiernan Ramallah, es importante saberlo, reconocieron el derecho a existir de Israel. Falta el que se reconozca el derecho a existir de los palestinos, obviamente. Y detrás de eso está Estados Unidos. Por eso estas diferencias con Netanyahu. Claro. Hay una gran demanda de Occidente para que esta crisis eterna, esta la principal usina de odio de la humanidad, decía el historiador inglés, se me nombre ahora. Hobsbawm. Hobsbawm, Gran historiador, Martín. Lo plantea de esa manera, tiene razón, y uno a veces sentía que se aliviaba la crisis, pero siempre regresa, ¿no? La crisis de Oriente Medio es una piedra en el camino hacia las estrategias más importantes del mundo, que son Asia, pero siempre aparece este problema que realmente distrae, se fuerza y da energía porque no se resuelve, y la resolución para Estados Unidos, para la Unión Europea, para las Naciones Unidas, es la creación de un Estado palestino. Ahora planteaba incluso Estados Unidos, Biden,
y de alguna manera también gran parte del Partido Republicano, esto hay que aclararlo, algún tipo de negociación con Hamas para rescatar a los rehenes que estos individuos hace un año, este grupo terrorista hace un año tomó en un asalto absolutamente sangriento el 7 de octubre. Va a cumplir un año. Y va a cumplir un año entre unos días, donde mataron a 1.200 personas. Yo estuve ahí, ancianos, mujeres, chicos. Realmente fue una cosa muy cruel, una barbarie, y desató esta guerra. Bueno, la idea era negociar con ellos, de modo de que Hezbollah dejara de lanzar cohetes en solidaridad y proyectiles y algunos misiles. Siempre fueron la diferencia entre cohete y proyectiles teleguiados, que se disparaban desde Líbano a Israel con intención de ayudar, pero sin pasar una guerra a Hamas en este conflicto. Bueno, la idea sería que si había una negociación con Hamas, se retiraba a Hezbollah, que es lo que andaba buscando hacía tiempo, y había que crear una ilusión, en la medida de lo posible, de un Estado palestino, como plantea Arabia Saudita, por ejemplo, gran aliado de Estados Unidos, y a quien Israel seduce constantemente para tener por primera vez relaciones diplomáticas, pero los sauditas lo que plantean es la única condición es un Estado palestino. Ese es el contexto de este asesinato de un líder extremadamente complejo, de una organización muy cruel, con mucha capacidad militar, muy reaccionaria, digamos, no es una organización progresista. Responsables del atentado en Buenos Aires de la Embajada de Israel, ¿no? Eso es, según la investigación de Nisman, sí. Según la investigación, pensé que era confirmado. Sí, de ambos atentados, me parece. De ambos, de la mía también. Sí, la investigación indica que Hezbollah estuvo detrás de la AMIA y de la embajada. Y de los ataques a los Marines, ¿no, Marcelo, el 83? Exacto. Marcelo, Israel decapita prácticamente a Hezbollah. Hay que decir que hay que pensar si no es el fin del grupo. Obviamente sabemos que hay entre 50 y 80 mil milicianos, habría que ver, pero las bases, no solamente el jefe máximo, el líder, sino que la línea casi entera de comando de este grupo queda decapitada, y se lo ve a Netanyahu, recién llegado de Nueva York, en Israel, eufórico, la sociedad israelita eufórica, es entendible. Ahora, inclusive se mencionó, por lo menos Haaretz habló de un momento ideal para llamar a elecciones. Mirá, es lo que leí, por lo menos yo, hoy en el diario, y tratar digamos, de aprovechar el momento para sacarse del lado los radicales en el gobierno Ben-Gvir y Smotrich. Yo te hago esta pregunta ahora, que está tan empoderado y que Estados Unidos está tan débil y tan fuera del tema, ya que están en plenas elecciones, y eso es un momento peligroso. ¿Qué próximo paso puede hacer Netanyahu con respecto a esta guerra? Bueno, en principio yo disiento con que el corte de la cabeza, que es cierto, tenés absoluta razón, porque no solamente matan al líder principal, sino prácticamente barren con casi todos los comandos. Eso además de, recordemos, los ataques con esta sorprendente historia del uso de explosivos en los Vipers y en los Handys, que realmente causó un desastre en casi 3.000 participantes de la línea intermedia y de soldados rasos. Y bueno, realmente estas 2 semanas fueron caóticas para Hezbollah. Pero no indica eso necesariamente que esto vaya a desaparecer. Estas estructuras han venido sobreviviendo con la crisis de Oriente Medio, no la van a abandonar tan fácilmente. Estamos hablando de una crisis que tiene más de 30 años, y se va a reestructurar esto seguramente, lo vamos a ver poco a poco apareciendo. Hay que ver su efectividad.
que tampoco, ojo, aunque se convirtió en un gran ejército, hemos visto que no tuvo el crecimiento o la calidad militar que hubiera evitado esto. Es notable que Nasrallah haya estado oculto en un sitio tan visible para la inteligencia israelí que penetró absolutamente a Hezbollah. Bien, el siguiente paso, yo leí lo de Haaretz y lo de Jerusalem Post alrededor de eso. Sí, este sería un buen momento para llamar a elecciones, pero dudo mucho que Netanyahu se corra de los partidos integristas que tiene en su gabinete. Para quien no conoce mucho el contexto israelí, Netanyahu vuelve al poder en noviembre del año 2022, formando una alianza. Es un país parlamentario, se forma gobierno en el Parlamento, tenés 120 bancas, hay que tener 61, Netanyahu tiene algo de 30, para juntar el resto del partido Likud, para juntar el resto, se une a movimientos que en absoluto llegarían jamás a ningún lugar de poder. Claro. Grupos extremadamente xenófobos, integristas, muy cercanos a este aluvión que vemos por todos lados. Hoy Austria, por ejemplo, de una ultraderecha absolutamente negada a la existencia de un otro diferente, y en este caso muy sudafricana, digamos, estos pequeños grupitos, el de Bezalel Smotrich, el ministro de Hacienda, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, el de Herencia y demás, el propio canciller con que viene el Likud está muy metido en la misma línea, que consideran que la palabra Palestina es terrorista y que los palestinos no tienen por qué estar ahí, que se tienen que ir de ahí a alguna parte porque finalmente son árabes, negando que los palestinos estuvieron en esa tierra durante siglos, a lo largo de los 500 años del Imperio Otomano y mucho más atrás. La palabra llega hasta la época de los romanos, de modo que no se puede negar la nacionalidad de los palestinos. Esta gente lo niega el derecho a existir, y la manera en que se hizo la guerra en Gaza, que es un ataque arrasador que destruyó absolutamente todo lo que se podía destruir, que sorprende, pues en realidad Estados Unidos también está en contra de eso, sorprende por el carácter muy brutal, la negación de asistencia, de salud, de alimento, de energía para gente absolutamente inocente, porque el grupo Hamas son 50.000 tipos en una sociedad de 2.200.000 personas. Eso es para forzar, este pequeño grupito, para forzar a los palestinos de Gaza que se vayan. El siguiente paso, perdón, acá te sigo, se redondeó tu pregunta. El siguiente paso probable, muy probable, es que se invada el Líbano por tercera vez. No es muy claro esto, los militares dicen que la ventana de oportunidad no está tan clara, pero si Israel invade, tiene la oportunidad de destruir un arsenal que se calcula que tiene alrededor de 200.000 proyectiles, muchos de ellos misiles. Marcelo, teniendo en cuenta esto y los conflictos, vos hablaste del Medio Oriente, pero también de Ucrania y Rusia. Ajá. Te pregunto una reflexión sobre lo que pudiste analizar o ver en la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana, pero en ese marco, ¿no? En marco de las críticas hacia la ONU, hacia el rol de la ONU en los últimos años, de no poder de cierta manera ordenar o marcar ciertas pautas de comportamiento a nivel global. ¿Podrías hacernos un pequeño análisis en relación a eso, teniendo en cuenta los ausentes en esa asamblea y algunos discursos que hubo? Sí, no, la verdad que ese es un dato central, es muy importante marcarlo. Vivimos una época de enorme ausencia de límites, ¿no? De institutos. El instituto es una palabra
latina que quiere decir precisamente límite. No hay una estructura ordenadora, un espacio ordenador. Por eso, bueno, se produce la invasión de Rusia sobre Ucrania, que, bueno, Rusia decide invadir Ucrania, ¿por qué no va a invadir Ucrania? ¿Quién lo va a castigar, no? En términos objetivos, Rusia hace eso porque necesita ganar poder visible con los países que antes pertenecían al Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética. Pero en general hay un límite, que es el límite del otro Estado, el límite legal del otro Estado, desde Westfalia, que se venía respetando. Bueno, acá se lo rompió alegremente, y es muy grave porque es un antecedente de fronteras que se vuelven lábiles. Incluso está en el aire la posibilidad de que Azerbaiyán, después de noviembre, después de las elecciones de Estados Unidos, después de un gran acontecimiento que va a haber en Bakú, la capital de Azerbaiyán, que Azerbaiyán mande su ejército y corte por la mitad Armenia, por ejemplo, porque la estructura de poder, el gobierno dictatorial de Azerbaiyán, que es un gobierno de padre e hijo, necesita hacer eso, y se le ocurre hacerlo, y ¿por qué no lo va a hacer? Entonces, claro, porque lo hacen todos, sería, ¿no? Si ya todos lo hacen, nadie paga nada, ¿no? Claro, es un auténtico desmadre ahí, claro. Y ciertamente ni Estados Unidos ha podido poner en orden a Netanyahu, porque, a ver, yo quiero que quede claro esto: si vos lográs generar una salida a la tensión con los palestinos, bueno, digamos, casi todo lo que es ese odio que decía Hoxhan desaparece, digamos. Irán se queda sin argumentos, Hezbollah no tendría mucho sentido para seguir, Hamas se funde, digamos, nace otro mundo ahí. Claro. Pero bueno, eso impediría la toma colonial que quieren los partidos que están alrededor de Netanyahu de los espacios palestinos. Eso es una promesa de conflicto absolutamente grande. Y lo que pasó en Naciones Unidas es que era muy interesante escuchar los discursos de los países árabes, que tienen una línea muy dura contra Irán, que no es árabe, y contra sus seguidores, los de Yemen, el Hamas, Hezbollah y demás, que están a favor de que esto se resuelva de una vez por todas con un Estado palestino, y se quejaban de que no hay nadie con quien hablar en Israel de paz. Y eso es muy atendible. Después, por supuesto, estuvieron los discursos de la alt-right, de esta derecha iliberal que ha crecido por el mundo, el discurso de Milei, el discurso del presidente de Salvador, que está por acá ahora, Bukele, y demás, que tiene una visión bastante pintoresca, muy original, sobre el mundo, y que se sienten con derecho a rearmar el mundo completamente, aunque digo, la visión que tienen es absolutamente peligrosa, muy pre-Segunda Guerra Mundial. Marcelo, frente a estos conflictos, ¿no?, como en Oriente Medio, sin poder resolverlos por el lado de la ONU, ¿no?, Sudán, la guerra de Ucrania, Israel, todo lo que está pasando en el Líbano, ¿qué poder, o sea, se ve a una Naciones Unidas sin poder resolver estos temas, con debilidad? Muy buen discurso desde mi punto de vista de Guterres, secretario general, muy cuestionado por algunos países. Excelente, realmente coincido contigo, fue no solamente muy bueno, sino muy emocionante, como el de Biden también. A mí me gustó, el de Biden me pareció también el fin de un político de raza, sin duda, pero también hablando de optimismo, pero yo lo sentí también con debilidad, totalmente, sin poder resolver. Estados Unidos es uno de los países que está en el Consejo de Seguridad. Todo el mundo pide reformas en Naciones Unidas. Bueno, Milei ni siquiera lo entiende, pero Lula, Petro, inclusive Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de esta organización tan importante, tan relevante de ahora en más? ¿Cuál es la reforma que habría que hacer para que tenga más poder, o que vuelva a tener el poderío que tenía en años anteriores?
Bueno, pero la decadencia de Naciones Unidas es una consecuencia, no es una causa. Verdad, Digo, verdad, sí. la decadencia es por algo previo que está sucediendo. Hay una... mis alumnos en la universidad les digo siempre que este cuarto de siglo que estamos navegando tiene muchas similitudes con el cuarto siglo del siglo anterior, y diferencias, por supuesto. La historia no se repite, pero hace eco, como decía Wilde, por este tipo de cuestiones que vos marcás también. De concreto, Naciones Unidas no tiene poder organizador, no tiene poder ordenador, porque hay un enorme desorden previo. Digo, el mundo está en una crisis muy grave, desde, yo te diría, no tanto de los atentados como algunos historiadores colocan. Vos sabés que los siglos en general, desde la historia, no coinciden con el calendario. Hay siglos largos, el siglo largo que va desde la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, del 1789 a 1914, y un siglo corto del 14, donde termina el campo comunista. Y hay que ver dónde arranca el siglo en el cual estamos parados, y muchos historiadores lo colocan en la gran, enorme crisis de 2008, en septiembre de 2008, cuando se produce el desastre económico más importante de la historia económica de Estados Unidos y del mundo, muy equivalente en cierta medida a la Gran Depresión del 29. Eso cambió la historia, adelantó el lugar de China, generó una gran debilidad para Estados Unidos. Bueno, un negro llega a la presidencia, eso es notable, en una campaña con una mujer, mira vos, como consecuencia de ese episodio, la profundidad social, además que tú, y cultural, y además golpeó en todo el mundo. ¿Y qué generó? Que generó una crisis muy novedosa, que se parece sí mucho a la del siglo pasado, en el sentido de que las clases medias en todas partes, debido a esta concentración descomunal del ingreso que se produce a partir de ese momento, gran herramienta inflacionaria, la concentración del ingreso, digámoslo, además del problema fiscal, donde las clases medias notaron que vivían peor que sus padres o sus abuelos, es decir, una involución. Y esa involución empieza a generar en Europa una oleada de antisistemas, empieza a generar todo este fenómeno, por momentos neofascista, incluye al Brexit, y después la llegada del populismo a Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Disculpa, no tenemos que cerrar porque tenemos que ir al corte. Te agradecemos muchísimo todo y seguramente te vamos a volver a llamar. ¿Puede ser? Muchas gracias, Marcelo. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias. Bueno, era Marcelo Cantelmi, editor jefe de Política Internacional de Clarín.